dejó la gloria allá, y en el Gólgota murió. Al amor ensalzaré, alabando al que murió inmolado, para que vida eterna tenga yo. Llorará yo, ya por mí lloraba él, antes que supiera orar. Él por mí gustó la hiel. Al amor ensalzaré, alabando al que murió inmolado, para que vida eterna tenga yo. Este mundo nunca vio tan profundo y santo amor, que el pecado me quitó, aliviando mi dolor. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió inmolado, para que vida eterna tenga yo. Nada bueno se halla en mí, ¿cómo puedes tanto amar? Yo, Señor, me rindo a ti. Hazme pues mi amor mostrar. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió inmolado, para que vida eterna tenga yo. Amén. Vamos a tener una palabra de oración. Vamos a final. Santo Padre, Santo Dios, cuán grato es para cada uno de nosotros el poder recibir tu palabra y poder recibirte a ti como las aguas sobre el lugar seco. Que podamos aprender de ti, poder espaciarnos en tu palabra, poder encontrar la paz que en esta tierra no hay. Por eso, Señor, que venimos con nuestros corazones contritos, viendo lo que debemos dejar y por el camino por el cual debemos transitar. Sabemos, Señor, de que este camino cada vez va a ser más angosto, difícil de poder transitar. Pero sabemos, Señor, que en tu fortaleza, y sabemos que el camino ya trazado por tu Hijo amado, Cristo Jesús, vamos a seguir las pisadas correctas. Que puedas bendecir no solo a las personas que están viendo por Facebook, sino también a las personas que están aquí, que están presentes, a este hogar que ha abierto sus puertas, para que la Biblia, la santa palabra de Dios, pueda iluminar los corazones de las personas. A las personas angustiosas les pueda dar paz. En la intranquilidad que podamos tener tranquilidad, que nuestros corazones puedan ser derramados con el bálsamo de tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda sellar las palabras, que podamos aprender continuamente para poder terminar nuestra preparación. También que te acuerdes de cada uno de nuestros familiares, los cuales componemos, Señor. Ten piedad de cada uno de ellos, te lo suplicamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos.
Siempre es bueno poder tener un momento para poder estudiar la Biblia y poder compartir entre cada uno de nosotros. Eso es bueno. Hay muchos que no tienen la posibilidad, creo que ya saben ustedes, de poder reunirse como estamos nosotros. ¿Cuántos quisieran poder, aunque sea tener una persona, para poder alabar a Dios? Y nosotros tenemos ese privilegio de poder aprovechar, darnos fortaleza los unos a los otros. Es mucho más fácil sobrellevar las cargas cuando estamos juntos. Es más difícil cuando estamos solos, ¿sí? El fuego se alimenta más cuando hay más combustible, pero cuando están solo los carboncitos, los tronquitos se van diluyendo, ¿sí? Así que bueno, en esta noche vamos a estudiar posiblemente uno de los temas que siempre se repasan en cuanto al tema de la oración, ¿sí? Y posiblemente lo tengamos ya por sentado, el tema de la oración, ¿sí? Y eso va a ser lo que vamos a estar viendo en esta noche. Antes de poder comenzar, vamos a leer en Salmos capítulo 51. Salmos 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Por eso que nosotros necesitamos un Salvador, un Redentor. Apenas llegamos a este mundo, apenas nos haya concebido nuestra madre, necesitamos un Salvador. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me esté sustentando. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor, abre mis labios. Publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerro sobre tu altar. Un himno un salmo que tantas veces lo leímos y a veces muy poco comprendido. ¿Qué pide David? Pide el perdón. Bien. ¿Qué más pide David? Renovar. Escudriñar. Que él vea eso profundo de lo cual yo debo cambiar. David hace esta oración no porque le salga,
sino porque el Espíritu de Dios está trabajando en su corazón. Cuando el Espíritu de Dios trabaja en las personas, va a ser hablar de esta forma. Porque lo que nosotros no queremos es mostrar lo que hay dentro de nosotros. No es fácil que David haya dicho esto. El Espíritu Santo trabaja en el alma, trabaja en el corazón para que nosotros podamos decir esas palabras. Examíname. A veces ni yo sé lo que estoy haciendo mal. O posiblemente hay caminos que a mí me parecen que está bien. Pero de delante de Dios, ¿no? Él dijo, yo te podría dar sacrificios, pero Él no quiere eso. Sino que Él busca, ahí dice, en el versículo 17, los sacrificios de Dios, ¿cuáles son? Versículo 17, son el espíritu quebrantado, al corazón contrito, al corazón arrepentido, al corazón que necesita de Dios. No desprecia el Señor. Pero hoy en día, en la actualidad, hemos olvidado cómo permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Eso nos olvidamos nosotros. También yo creo que la falta de saber cómo recibir al Espíritu Santo, porque el hombre tiene una obra y Dios tiene su obra. Hay cosas que Dios no va a hacer que les corresponde al hombre. Y hay cosas que el hombre no puede hacer porque éstas le corresponden a Dios. Eso dice el camino a Cristo. Pero entonces, ¿por qué en nuestra vida espiritual a veces no somos o no tenemos tanta fortaleza? ¿Por qué no podemos realizar esta oración que hizo David? Porque cuando yo me miro a un espejo, lo que yo veo es una persona buena. Y si me sigo mirando al espejo, yo digo, hasta no le hago mal a nadie. El problema es que ese pensamiento no es arrancado del Espíritu Santo. Siempre el Espíritu Santo va a buscar, ¿qué va a buscar en nosotros? Purificación, santificación. Y eso lleva toda una vida. Para que David pueda hacer ese tipo de oración, de que Dios pueda examinarlo y Él permita ser examinado, tuvo que haber pasado por una escuela. Ahora, esas escuelas, hoy en día, si nosotros queremos, hermanita, queremos aprender a orar, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos a aprender a orar? Podemos ir a un colegio adventista, tal vez allí nos enseñen a orar, ¿sí o no? Sí. ¿Dónde aprendimos nosotros a orar? Yo aprendí en el grupo adventista donde empecé. ¿Será que nuestro padre y nuestra madre en nuestro hogar nos enseñaban a orar? ¿Hay centros donde enseñen a orar? Bueno, en la antigüedad había lugares donde se enseñaban a orar. Había un alumno que deseaba aprender a hablar con ese ser divino. Y estaba el maestro que estaba preparado para enseñar a esta persona que deseaba poder enseñarle cómo hablar con Dios. Entonces, en la antigüedad había escuelas de profetas. Los maestros eran estos profetas, hombres piadosos guiados por Dios. Ellos enseñaban muchas cosas. Por ejemplo,
uno de los puntos que ellos estudiaban. Las Sagradas Escrituras eran el estudio esencial de las escuelas de los profetas, que era algo esencial, el poder estudiar tu Biblia. La historia sagrada fue uno de los estudios que se hacían en las escuelas de profetas. Entonces, ¿qué se estudiaba? ¿Pregunto? Las Sagradas Escrituras. ¿Y qué se estudiaba de las Sagradas Escrituras? No. Yo siempre les voy a preguntar de lo que está aquí, ¿sí? Sí. Lo que estudiaban era la historia sagrada. ¿Cómo la historia sagrada? El relato bíblico, cómo empieza las Escrituras. Eso fue lo que se relataba y estudiaba. Se enseñaban diversas industrias en las escuelas de los profetas y muchos de los estudiantes se sostenían por el trabajo manual. Entonces, muchos de los estudiantes, diversas industrias, varias cosas que deberían saber los jóvenes para luego afrontar su vida. Y una vida afrontada de mano de ¿quién? De Dios. La primera materia que ellos aprendían era poder tener comunión con Dios. Hoy en día, esa materia ha sido olvidada. Es posiblemente una de las últimas que se puede enseñar. Cuando nosotros salimos de nuestro hogar, lo primero que nos enseña nuestro padre, nuestra madre, es a querer ser el primero en el colegio. A ser el que lleve la bandera. Luego, en el colegio secundario, nos siguen motivando para lo mismo. Y tal vez para ser becados. Y tal vez siempre apuntando a ser el primero en nuestra clase. No importa las formas que yo use para ser el primero. Luego, cuando ya entro en la adolescencia, criado en un hogar, nuestros padres nos enseñan, bienvenidos, nos enseña que nosotros somos hermosos a la vista de nuestros padres. Y somos tan hermosos y tan diferentes a los demás que nosotros creemos que somos únicos. Eso porque no es el colegio que el Señor quiso que aprendamos. Y entonces cuando llegamos a grande, a adulto, y ya alguno está distribuido en algún empleo, varios empleos pueden ser, no importa lo que te dedique, ¿qué vas a querer ser? ¿Qué es lo que hemos aprendido por año? ¿A ser el primero? El mejor. El más lindo. El diferente. Toda esa enseñanza lleva a que ahora ese sello quede grabado en nuestro corazón. Y entonces es muy difícil poder mirar cuando leemos en la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque nosotros creemos de que somos los únicos. Así nos han criado nuestras madres. Y si es que los padres los criaban. Pero esta oración que hace David no es impulsado por la enseñanza de su padre. No es impulsado por la enseñanza de su madre. Es impulsado por el Espíritu Santo. A no querer ser el primero, sino querer ser la persona que sea purificada, examinada. Entonces, estos colegios, estas escuelas, con los años se perdieron. Entonces, teníamos la escuela de profetas. Luego apareció en el año 1900, lo que nosotros hemos estudiado la semana anterior, el colegio Madison, la granja Madison. Y allí también se enseñaban a los chicos, aunque podían enseñarse varias y diversas industrias, también
se le enseñaba ¿qué? A orar. Nadie puede salir al conflicto que tenemos en la actualidad sin saber qué se pierde al no saber orar. Si vos no sabés orar, vas a pedir cosas que Dios no te las va a dar. Porque Jesús que dijo, ustedes piden, pero piden mal. Cuando no sabemos hablar con Dios, cuando no hemos pasado esa etapa de aprendizaje, hasta usamos palabras que a Dios no le agradan. Cuando no pasamos por ese colegio, hasta usamos posiciones para orar que no son las correctas. Hay muchos que al orar se tapan la cara con las manos. Hay muchos que al orar, algunos miran para un lado, el otro mira para el otro y el otro está mirando para otro lado. Y eso nos va a pasar naturalmente. ¿Por qué? Porque no hemos pasado por un colegio donde tengamos que aprender a orar, a hablar con Dios. Vamos a usar palabras comunes. Nosotros vamos a creer que con Dios se puede hablar así nomás, con palabras chabacanas, creyendo que estamos hablando con un igual. Todo eso se pierde por no haber tenido un colegio donde nos enseñen a orar. El mismo Jesús, dice la Revival Herald, cuando la majestad del cielo llegó en la forma de una criatura y le fue confiada ¿a quién? A María. Ella no tenía mucho por ese precioso don. No podía presentar exóticos presentes como los sabios de Oriente que fueron a Belén. Solo llevó un par de tórtolas, la ofrenda indicada para los pobres. Pero el Señor la consideró un sacrificio aceptable. La madre de Jesús no fue rechazada a la pequeñez de su ofrenda, porque el Señor mira. ¿Qué mira Él? La voluntad. Su amor la transformó en una dulce ofrenda. De la misma manera, Dios aceptará nuestra ofrenda, aunque sea, si es todo lo que con amor podemos ofrecer cualquier cosa. Sí, pero tiene que ser con amor. El niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de la sinagoga. Punto número 1. Él estudió con su madre. Ella fue la primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas. ¿De quién aprendió a leer? La madre le enseñó a leer. ¿De dónde leía? De los rollos de los profetas. Y entonces sale la pregunta obvia. ¿Dónde aprendió a orar? ¿Quién le corregía cuando él tenía que hablar con Dios? Su madre. Los discípulos, cuando él fue adulto, y lo escucharon orar. ¿Acaso los discípulos estaban por primera vez escuchando una oración? No. Si hay oraciones en el templo, en la sinagoga, si habrán escuchado todos los sábados sermones del pastor, sermones del anciano, sermones de los saduceos, que entendían bien la escritura. Pero esto era diferente. Y entonces les dijo, enséñanos a orar. ¿Por qué no le fueron a decir a algún rabino que le enseñen a orar?
porque sabían que él había aprendido de otra forma. El colegio Madison, que fue uno de los colegios muy parecido al colegio de los profetas, de allí surgieron muchas personas que supieron orar y fueron muy trabajadoras. Pero no solo la Biblia siempre habla de hombres, ¿no? Siempre habla de hombres. Y hasta las hermanas a veces se llegan a preguntar, ¿por qué siempre hablan de hombres y hablan de mujeres? Pero en la historia siempre hubo mujeres piadosas que aprendieron a orar con Dios. Una de las tantas que surgieron a partir del colegio Madison, una era la hermana de Urias Smith, también ardua trabajadora en la causa, en la iglesia adventista. Otra fue Minerva Lockbrook, la esposa del famoso pastor Lockbrook. Otra fue Bessie Sutherland. Ella fue esposa del profesor Sutherland. Todas estas hermanas que eran muy trabajadoras por la causa. Jesús, cuando llegaba a momentos críticos en su vida, más oraba. Cuando más problemas complicados venían a su vida, ¿qué hacía? Más oraba. Cuenta el relato del deseado de toda la gente, que luego de haber atendido a tanta gente en el desierto, tiene que irse a dormir. Pero él dedicaba. Y estas personas también, la iglesia adventista nació con hombres piadosos. ¿Qué significa hombres piadosos? Cuando hablamos de piadosos, ¿qué es? Cuando hablamos de personas temerosas, ¿qué es? Son personas que tienen que saber orar, tienen que saber hablar con Dios. Cuando no hay conexión con Dios, se nota. Cuando alguien no habla seguido con Dios, se nota. Esa persona no se alimentó. Esa persona carece de musculatura espiritual. ¿Por qué? Porque no hay una conexión viva. Yo hablo de Dios, leo de Dios, tengo libros de Dios, pero otra cosa es tener una comunión con Él. Y para tener comunión, ¿yo lo tengo que conocer a Él? ¿Sí o no? ¿Lo tengo que conocer a Él? ¿Sí o no? El problema del cristiano no es si yo lo conozco a Dios. El problema es si Él me conoce a mí. Allí yacen los mayores problemas. Porque cuando vamos a hablar con Dios, acá está el verdadero problema. Cuando nosotros vamos a hablar con Dios, Él examina lo más profundo de nuestro corazón, lo examina. Por eso es Dios. Por eso Él quiere hablar con las personas mediante la oración. Porque en la oración, dice el camino a Cristo, es el acto ¿de qué? Bien. ¿Escucharon lo que dijo el hermano? ¿Qué es la oración? La hermana Guay lo pone en este término inspirada. Es el acto de abrir nuestro corazón. Y eso, queridos hermanos, no es natural. Nadie abre el corazón así porque sí. Si no, fíjense las personas que están casadas. El único momento que ellos abrieron su corazón para otra persona, decidieron estar juntos por siempre. Eso se logra cuando entre dos personas
de la tierra abren los corazones uno para el otro. Y entonces, ¿qué pasa? Se unen. Ahora, hablando del hombre hecho del polvo de la tierra, al abrir su corazón con la divinidad, se une. Por eso Dios quiere que nos comuniquemos. No que leamos, no que sepamos, no que en el primeros escritos dice, no, lo que Él desea es que haya oración. Más oración, porque la oración es el acto de abrir. Y Él me ve tal cual soy yo, no lo que yo pienso que soy. Dios pide obreras fervientes que sean prudentes, cordiales, tiernas, fieles a los buenos principios. Llama a mujeres perseverantes. Puse esta cita para que también vean que hay mujeres de oración. Que aparten su atención del yo. Dice ese viejo dicho, querido hermano, a ver si me ayuda el hermano poeta, ¿sí? Que detrás de un... ¿Eh? Era una gran mujer. Cuando Moisés estaba yendo a Egipto a liberar al pueblo, en el medio del camino se le apareció un ángel de Dios. ¿Saben esa historia? Y el ángel de Dios, cuando Moisés lo vio, se alegró. Pero el ángel de Dios sacó la espada y lo iba a traspasar a Moisés. Moisés no sabía por qué. Pero la esposa, gracias a la sabiduría de la esposa, tomó rápido y le dijo a Moisés que vaya a circuncidar a su hijo. Y así, no sé en qué velocidad lo hicieron, hermano. Y el ángel volvió a guardar su espada. Si no hubiera sido por la esposa, Moisés hubiera muerto. ¿Sí? Y la conveniencia personal y la concentren en Cristo, hablando palabras de verdad, orando con las personas a las cuales tienen acceso, trabajando por la conversión de las almas. Ah, qué hermoso, hermano. Yo me imagino donde a uno le enseñaban a orar, al poder. ¿Se acuerdan la primera vez que ustedes oraron con Dios? Sí, esa, la primera vez. Yo me acuerdo, tenía un abuelito muy sabio que me dijo, y me tomó un tiempo para poder hablar con Dios. El primero me dijo, vas a tener que escribir tus oraciones, porque no es así nomás hablar con Dios. Porque todos pensamos eso. Así que, por largo tiempo me tuvo escribiendo oraciones, y luego yo las tenía que leer. Entonces yo escribía a veces la mitad de una hoja. Luego con el tiempo iba escribiendo más, 3, 4 páginas iba escribiendo en cuanto a con Dios, esa oración escrita. Tanto tiempo, un día. Ahora, Danielito, vas a tener que hablar con Dios. No te tener que hablar. Sí, porque uno cree, ¿no? Que es fácil. Y nunca me voy a olvidar ese momento cuando tuve que hacer la primera oración. No salió ni una palabra. Recuerdo el llanto constante que no me dejaba hablar. Porque nosotros nos olvidamos quién es Dios. Escoger las palabras, escoger el momento, escoger un lugar de nuestro hogar
para poder hablar con Dios. Y en este colegio de profetas fue eso lo que le enseñaron a estos jóvenes. ¿Sí? Se fomentaba un espíritu de devoción. No solamente se les decía a los estudiantes que debían orar, sino que se les enseñaba a orar. Relacionarse con su Creador. No de lo que tenían que hablar, no que solamente que tenían que realizar, sino la oración. Lo más importante siempre va a ser la oración. Y lo de lo que menos se habla hoy en día es la oración. Porque en la oración nos damos cuenta nosotros si hay comunión con Dios o no. ¿Qué es lo que sorprendía a las personas que llegaron a ver con sus ojos al Rey de Reyes? Lo que más asombraba a la gente. Tal vez algunos los milagros. Tal vez algunos sus parábolas. Tal vez algunos su trabajo misionero. Tal vez otros la forma donde dormía. Con quién se relacionaba. Pero lo más poderoso que nosotros tenemos que ver de Cristo Jesús es que Él oraba. Dedicaba mucho tiempo a la oración. En el libro del Evangelio de Marcos hay muchas partes. Mire, ora de madrugada en lugares tranquilos, en soledad. Antes de curar al sordomudo, mira al cielo y suspira conmovido. La oración le da fuerzas para superar el poder del mal. Enseñanza sobre la oración en el capítulo 11. Constantemente. No solo en Marcos, en Mateo también. Él enseña en el capítulo 6 el Padre Nuestro. Bendice y da gracias la última cena. Canta salmos en la última cena. Al morir dirige al Padre con un lamento de Salmos 22. En el libro de Lucas también encontramos, él sube en el capítulo 9 a un cerro a orar y mientras estaba orando se transfigura. Le enseña a las personas la humildad en la oración. Les enseña a sus discípulos a orar para no caer en la tentación. En el Evangelio de Juan da gracia por los alimentos, la multiplicación de los panes. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas veces se multiplicó el pan? ¿O cuánto, perdón, para cuántas personas eran? 5.000. Bueno, ahí tenemos en la Escritura muchas veces. Otra persona de oración, Martín Lutero. ¿Qué decía Martín Lutero? Martín Lutero decía, tengo mucho por hacer, entonces necesito orar 2 veces por día. Cuanto más ocupado estaba, más oraba. ¿Por qué se lo conocía él? Muchos lo conocen por las 95 tesis que fue a clavar en Wittenberg. Muchos lo conocen por cómo él transcribió la Biblia que solamente podía manejarlo la Iglesia Católica. Y estaban los escritos conocidos en hebreo y griego. Él fue uno de los primeros que lo pasó al alemán. Tal vez ustedes se acuerden de eso. Pero para mí lo más importante de Lutero era que él sabía orar. Tenía un amigo, Lutero. Aquí estaba, su esposa. Tenía un amigo, Lutero, ¿sí? ¿Qué mejor amigo? Su barbero. Cada tanto se iba a afeitar donde su amigo. Y su amigo lo conocía. ¿Saben qué le dijo el amigo? Lutero, enséñame a orar. ¿Cómo se tiene que orar? Pues es sencillo, no es complicado. Y entonces le dio pauta para que él pueda hablar con Dios. Y hablar con Dios es abrir el corazón.
Y entonces, acordándose siempre de su amigo, como Lutero también era escritor, era músico, y no me gustaría hablar de la parte de la música, pero no es el tema, ¿sí? Él dijo, te voy a escribir un pequeño folleto para que tú sepas las pautas para poder tener en la oración. Y fue así como nació para el amigo un folletito sencillo que se llama Métodos sencillos de oración para un buen amigo. Esto lo escribió en el año 1535. Allí podemos encontrar algunas pautas en cuanto a la oración. Por ejemplo, dedicado al barbero, este barbero se llamaba Pedro el barbero, ¿sí? Allí él decía que él puede sacar de alguna parte, por ejemplo, del Padre Nuestro, ¿sí? Ahí relata que él puede sacar alguna palabra donde explayarse con Dios, algún concepto, alguna idea. Por ejemplo, le decía, cuando vos nombrás el Padre Nuestro, ¿a quién le hablas? A mi Padre. Bueno, ¿cómo es el Padre? Y ahí empieza a relatar, ¿cómo es un padre? El Padre es amante, el Padre te cuida, el Padre te cuidó cuando vos eras chico, Él trataba de que no te golpees con algo. Siempre te daba lo mejor, dedicaba su tiempo no solo a la enseñanza, sino también a jugar con vos, a recrearte. Eso es un padre. Un padre le enseña a su hijo lo que es ¿qué? Puede ser. ¿Cuál es lo principal que enseña un padre al hijo? A ver, quiero ver qué le enseñó a algunos de ustedes que recuerden por siempre. ¿Qué es lo que uno va a recordar por siempre? ¡Qué gran enseñanza! Disciplina, obediencia. Y me enseñó a cortar, me enseñó a esto, me enseñó a dibujar, me enseñó esto, me enseñó lo otro, qué decir, que no. No, ¿qué enseña el padre? El Padre te enseña. Nosotros somos los primeros que recibimos el amor de nuestro Padre en nuestro hogar. Y las personas que no han recibido amor de sus padres, lo van a encontrar ahora con Dios. Ahora van a saber lo que es amor. Por eso, que el cuidado que Él tiene con nosotros. Cuando tenemos frío, tenemos algo que colocarnos. ¿Quién nos dio eso? Yo, pueden decir, yo fui y me lo compré con mi fuerza. No. ¿De dónde comemos? Del fruto de la tierra. ¿Y quién da eso? Dios. Todo lo da Dios. Y luego nos enseña lo que es amor. Porque Jesús en esta tierra, cuando Él estuvo, de lo que más hablaba, de lo que más sermones daba, de lo que más predicaba, era siempre del amor del Padre. No había tema favorito que Él hablara si no fuera el amor del Padre. Por eso que cuando hablamos con Dios vamos a decirle Padre nuestro. Y algunos dicen, no, pero mi padre no me quiso, mi padre no me atendió. Bueno, ahora vas a ver en Él, en Dios, lo que debe ser un padre. Él no falla. Él no te olvida. Él no deja sin cuidado a sus hijos. Por eso que nosotros en la oración le decimos, Padre nuestro. Yo no sé si tuyo, pero es mío. Yo me apropio de Él. Yo lo conozco a Él. Por eso es mi Padre. Por eso Jesús, cuando comenzó la oración, dice, ustedes orarán así. Padre
nuestro. ¿Que está dónde? En el cielo. Fue muy profundo lo que él habló. Y este hombre, entonces le escribe este método sencillo de oración. Se lo vamos a dejar a Ingrid para que reparta. No sé si está repartiendo todo lo que yo le doy. Vamos a pedir cuenta después, ¿no? A los hermanos tienen que repartir eso, así que para que alguno tenga también algunos métodos. Eso fue lo que le enseñó su amigo, ¿cómo se llamaba? Lutero. ¿El amigo de Lutero? El Pedro el Barbero, ¿sí? Así fue como él le enseñó, ¿sí? La oración no es para cambiar los planes de Dios. La oración es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Y a veces nosotros pensamos que en nuestra oración queremos torcer el brazo de Dios. Cuando Dios construye una iglesia, el diablo construye una capilla, decía Martín Lutero. Otra persona de oración. ¿Y qué nos acordamos de Elena nosotros? Las visiones que tuvo. ¿Qué nos acordamos de ella? Sus trabajos misioneros, a dónde iba, cuántas veces, a cuántos kilómetros viajaba con su carricoche. Cómo remendaba, ella siempre estaba costurando para regalarle a los misioneros una ropita, unas medias, un saquito. Cómo su casa se llenaba siempre de gente. A veces Jaime y Elena no tenían tiempo para hablar los dos juntos. Por eso que a veces se escapaban, porque su casa siempre estaba llena de gente, porque ellos querían compartir con ellos. Y era muy lindo estar en compañía de Ellen White y Jaime White. Todos querían estar allí. Pero no es lo que más se recuerda de ella. Las personas que más en contacto tuvieron y vieron a esta sierva de Dios piadosa, es que ella oraba. Y un día un ministro fue a hablar con ella de noche. Fue a su pieza. Y la puerta no estaba totalmente cerrada, estaba un poquito abierta. Y cuando la ve, nosotros vemos, a veces pensamos, está ocupada, ¿no? Y estaba ocupada, estaba orando. Y entonces ve que estaba orando y se retira. Pero esos segundos en ir, mirar y volverse, como tenemos oído, no sé qué habrá escuchado. Porque ese hombre no creo que haya sido la primera oración que escuche. Pero sí le llamó la atención. Y se quedó en la puerta escuchando la oración. Jamás, relata ese hombre, había escuchado a una persona orar así. ¿Y cómo oraba Ellen White? ¿Cómo se imaginan ustedes que ella oraba? ¿Qué palabras usaba? Qué interesante, ¿no? Cuando otros quieren saber, bueno, a ver las visiones, a ver qué habla de la bestia, a ver qué habla del cuerno pequeño. Y no está mal. Pero primero, lo primero. Y allí vamos a pasar, ahora les voy a contar. Consejos prácticos para orar. Tome un tiempo regular para la oración. ¿Qué es un tiempo regular para la oración? Un momento del día que generalmente use para poder orar. Tenemos que dedicar un momento. Orar a la hora de las comidas. Cada alimento es bendecido por Dios. Ore cuando se levanta de la cama y cuando vaya a dormir. ¿Qué ventaja nos dan estos tiempos de oración? Hermano, recuerde, 7 días sin oración, ¿hacen qué? ¿Está bien? 7 días sin orar, hacen una semana. A menudo nosotros no sabemos cómo orar. Dios es rey, como tal debe ser respetado. Nosotros somos hijos del rey y podemos ir en él en confidencia. A veces nosotros creemos que la oración es solamente pedir, 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 pedir. Nos dice el Salmo, entra a tu recámara y enmudece, calla,
y escucha lo que Él va a decir. ¿No dice así el Salmo? Y a veces nosotros no dejamos que Él hable. Y queremos hacer la oración y lo más rápido posible y chao, nos vamos. ¿Sí o no? O estamos orando y este es uno de los mayores errores, hermano. Uno está orando y ¿qué pasa? Ahí está el enemigo, ¿eh? Puede ser. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Siempre pasa cuando están orando. No. Suena el celular. ¿Y qué hacemos nosotros? Contestamos. Cortando. Como diciendo, Señor, vos sos segundo. Lo primero es el que me está llamando. Ese es un pecado muy grave. Eso es algo muy grave. ¿Cuándo Francisquito va a poner la ley dominical? A ver, discúlpeme, hermano, no me interesa. A mí me interesa tener comunión con Dios y no lo entiendan mal. ¿Quién está en primer lugar en mi vida? O mi esposa está en primer lugar. Cuidado. O nuestro hijo. Claro, sí, el hijo es el más amado. ¿Y Abraham, acaso no le dijo que vaya a matar a su hijo? Y él demostró que ¿quién estaba primero? Ah. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Entonces Él pide, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Y cómo nos acercamos? Pastor, eso ya lo entendemos. No lo están entendiendo. Acercarse es orar con Él. Y para orar con Él hay que abrir el corazón. Y para abrir el corazón, Él te va a mirar lo que hay dentro de tu corazón. Él va a examinar y hay cosas que no le va a gustar de tu vida. ¿Qué quieres? Que Dios mire a un costado y no te diga, eso tenés que cambiar, eso estás pecando. Yo no quiero, yo soy santo. Nosotros esperamos hasta ahí. Por eso que no todos oran como deben. Aspecto físico de la oración. Al menos una vez al día encontramos quietud en un lugar privado para orar. ¿Qué ventajas tenemos al encontrar un lugar tranquilo y privado para orar? No hay ruido, nadie nos va a interrumpir. Celular. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga. ¿Qué pasa en los días de oraciones? ¿Qué pasa en los días de oraciones? Es cuando la gente más ora. ¿Qué, pastor? ¿Está mal eso? No, no está mal. Pero en los días de oraciones, ¿por quién se debe orar? ¿Por quién se debe orar? Ore por mí. Y luego, si no es por mí, por mi hijo. Y si no es por mi hijo, por mi esposa. Y no me entiendan mal, pero el día de oración tenemos que orar por nuestro prójimo. Y las largas oraciones en los días de oración muestran, discúlpeme que yo se lo diga, pero es lo que está escrito. Las largas oraciones en el día de oración significa que usted no habla con Dios en la semana. Porque la persona que habla mucho es porque necesita hablar en ese momento, no lo hace en otro momento, no habla. En cambio las oraciones deben ser cortas, al punto. ¿Por qué? Por mi prójimo. Yo vine a orar. ¿Por quién? Por el hermano. ¿Por quién vino a orar? Por la hermana Eliana. ¿Por quién vino a orar? Porque Omar tenga un trabajo. Porque a Omar le falte esto. Porque todo es yo. Todo es yo. Claro, de chiquito me enseñaron que era yo. Cuando había los cumpleaños me ponían, ¿qué me ponían? La corona, ¿se acuerdan?
Pero su fama se extendía más y más y reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Y él se apartaba en lugares desiertos, oraba de rodillas. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía salir antes. ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo debemos orar? ¿Me está siguiendo, hermano? Sí. De rodillas. Siempre que sea posible, tenemos que doblar nuestras rodillas. Esto se está perdiendo. En las iglesias cada vez se hacen oraciones parados. ¿Sí? La forma correcta de orar es de rodillas. Hay un versículo que Salmo parece que dice: los que temprano me buscan, temprano me hallarán. Sí, eso es verdad. Y ahí aquí yo tengo la actitud de vida a la oración, en la oración, de Ellen White también. Allí habla muy específico la forma en que debemos postrarnos. Dice, venid, mensajes selectos, tomo 2, página 360. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová. Mensaje selecto sigue diciendo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hablando de Efesios y todo este capítulo, si el corazón es receptivo, constituirá una de las más valiosas lecciones que podamos aprender. Tanto en el culto público, dice la mensajera del Señor, como en el privado, nuestro deber consiste en arrodillarnos delante de Dios cuando le ofrecemos nuestras peticiones. Qué interesante, qué interesante. ¿Mm? ¿Lo tienen este? Te lo vamos a dar nuevamente que reparte la hermana. Y si no, esto va a ser peso, ¿no? Cuanto más luz, más peso, ¿no? Bueno, sigamos. Sentado, y entró el rey David, se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Postrado, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. De pie, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Ahí donde muestran otro momento donde él estaba de pie, ¿sí? Levantando las manos, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira, Ni contienda. eso es otro principio de las oraciones. Eso sí. Si es lo posible, sí, ahí muestra cómo. Obviamente que esto hoy en día se malentiende si lo hacemos leer, este debe ser pentecostal o algo, sí, o carismático, algo de eso debe ser. Entonces, si hay hermanos débiles en la fe, no lo hagamos, lo podemos hacer en otro momento. Manos apretadas, un consejo práctico para los niños, porque mantienen sus pequeñas manos ocupadas. A los niños se les debe enseñar. Hay muchas madres que le enseñan a orar con las manos apretadas. ¿Y por qué tenemos que unir las manos para orar? Hasta eso nos hemos olvidado, hermano. Hoy en día es un gran privilegio el poder juntar las manos, ¿sí? Poder cruzarlas. Y que tenemos ese privilegio de poder hacerlo, a veces no queremos hacerlo. ¿Sabe? ¿Dónde nació eso de las manos cruzadas, los dedos cruzados? A mí me gusta orar así. Cuando los esclavos que seguían a Cristo eran metidos en cárceles, en veleros, en barcos, allí en lugares húmedos, oscuros, donde los cepos, los grillos estaban agarrados de los pies y de las manos. Las manos no tenía otro movimiento que el solamente poder cruzar los dedos para orar. Y ellos solamente con ese movimiento le bastaba
para poder hablar con Dios. Y Dios los escuchaba. Y hoy en día nosotros que tenemos ese privilegio, no lo queremos hacer. Y perdemos lo importante de cómo esas personas oraban. Pienso que sus manos deben apretarse al frente con los pulgares señalando hacia arriba, hacia el suelo. Decía un reverendo, un comentario para que ustedes tengan. Aspecto físico de la oración. No ores si está con muchísimo sueño. Sí, es verdad, porque yo cuando oraba me pongo al final hablando de cualquier cosa. Algunos se levantan enseguida, están con mucho sueño. Despabilese un poquito, hermano, para orar. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí encuentre la forma más efectiva de orar para usted. Pero habíamos quedado en Ellen White, que ese pastor había ido a su habitación y la escuchó orar. En el libro, hay un libro que no es muy conocido. No sé si alguna vez lo vieron, está en inglés. ¿Sí? ¿Cómo Se llama Sermones Escogidos. Este es el tomo 1. ¿Sí? Este es Sermones Escogidos, tomo 1, hermano. Hay 2 tomos. Pero es interesante que en el tomo 1 de Sermones Escogidos son sermones escogidos, como el título lo dice, son sermones selectos de Ellen White. Ella hablaba y había alguien que escribía. Y así tenemos unos cuantos sermones de ella. Son 2 tomos. Y en en el primer tomo hay una parte donde ella enseña sobre el capítulo 15 de Romanos. Y ella decía esto, es lo que decía literalmente. Me gustaría rezar, decía. Nuestro celestial Padre, venimos a ti esta tarde como nuestro único refugio, como nuestro solo ayudante, como el único que puede salvarnos de nosotros mismos. Oh, mi Padre celestial. ¿Has escuchado las palabras que he tratado? Y dile a esta gente de esta tarde, y te pregunto, Señor, tú, que nos des la impresión, tú solo puedes romper las bandas de hierro del corazón. Solo tú puedes hacer que los ojos ciegos disciernan qué es pecado. Solo tú puedes impresionar la comprensión con una realización del carácter que toda alma debe tener y revelar en este mundo antes que pueda estar preparado para la traducción a una familia del cielo. Oh, mi Padre, dice Ellen White, la ceguera, esa ceguera tan terrible, eso que viene a la gente y que no disciernen qué clase de carácter tú puedes aceptar, a lo que te verás obligado a rechazar. Te pedimos, Señor, que trabajes en la mente de los corazones. Oh, qué impresión, toda la naturaleza terrible de pecado y cómo consideras tú el pecado. Oh, Padre mío, amabas tanto al mundo que le diste a tu único hijo para que muriera de una muerte vergonzosa, que el mundo a través de él podría tener vida eterna. Y aquí la familia humana, debajo del privilegio de educarse haciendo lo correcto, para que estén preparados para unirse con los que tienen pecado familiar arriba y habitan para siempre en tu reino. Vemos las oportunidades y privilegios que están pasando. Y aún así hay corazones cada vez más endurecidos, cada vez menos sensitivos. Oh, te rogamos por el bien de Jesucristo, que ha llevado las llagas, quien ha sufrido las agonías de la crucifixión, para hacer posible que cada alma que vive se una con la familia de Dios. Oh, oramos, mi Salvador,
te rogamos que rompa esta dureza de corazón. Así hablaba el lenguaje. Y sigue la oración. Es muy triste la forma como habla. Por eso que ese pastor quedó impresionado de la forma que hablaba. Cuando predicaba. En el libro La Voz y su Educación, dice que ella oraba como ninguna persona en la tierra. Jamás oró como ella hacía las oraciones. Pero el tema de hoy era las oraciones falsas. La humildad y la reverencia. ¿La qué? Humildad y reverencia. Al acercarnos en la oración, tenemos que tener reverencia. Deben caracterizar el comportamiento de todos los que se lleguen a la presencia de Dios. En el nombre de Jesús podemos acercarnos a Él con confianza, pero no debemos hacerlo con la osadía de la presunción, como si el Señor estuviese al mismo nivel que nosotros. Y entonces ahí donde algunos distorsionan la imagen de un Dios santo. Bueno, el Señor es mi amiguito, y entonces yo hablo de una manera chabacana con Él, y creo que yo estoy en el mismo nivel. A veces en las oraciones hay mucho ruido, a veces los niños están corriendo por las iglesias. No hay reverencia. Sí, hermana. Me acuerdo del pastor Bullón. ¿Qué hacía? Que lo que pasa es que antes yo escuchaba al pastor Bullón Sí. y él decía, ustedes no tengan temor de acercarse a Dios, háblele como que si fuera su amigo. Y a mí, yo dije, ¿cómo hablarle como que si fuera mi amigo? Es como tratarlo de tú a tú. Sí, se ha distorsionado el ejemplo de un amigo. El amigo le contamos todo, pero no el trato. Pero siempre yo les aconsejaría lo que dice la Escritura y el Espíritu de Profecía. Recordemos que Él es Dios y nosotros siempre vamos a ser, aunque amados, aunque restaurados, siempre vamos a ser criatura. No debe faltar nunca esa santidad hacia el Padre Celestial. Claro, se ha perdido la santidad, como dice el hermano, se ha perdido la santidad. Yo cuando esté en los cielos, yo le voy a preguntar al Señor y Él me va a contestar. Algunas cosas te va a decir, otras no te las va a decir. ¿Por qué? Porque vos sos criatura y Él es Dios. Amén. Así es. Punto. No podemos llegar a saber todo. Sino entonces, ¿qué diferencia habría entre la criatura y Dios? Algunos se dirigen a Dios grande, todopoderoso y santo, que habita en luz inaccesible, como si se dirigieran a un igual o un inferior. Hay quienes se comportan en la casa de Dios como no se atreverían a hacerlo en la sala de audiencia. Y este error generalmente pasa, no en las iglesias católicas, silencio. No en los salones del reino de los testigos hay un silencio. A veces sucede mucho en las iglesias de sostén propio donde se escucha mucho ruido. Los tales debieran recordar que están ante la vista de aquel que los serafines adoran y que los ángeles cubren. Ellos que son santos se cubren. Las oraciones dirigidas a Dios para contarle todas nuestras desgracias, cuando en realidad no nos sentimos desgraciados, son oraciones hipócritas. Dios tiene en cuenta el corazón contrito, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. La oración no tiene por objeto obrar un cambio en Dios. Nos pone más bien a nosotros en armonía con Dios. No reemplaza el deber, no. Nos lleva a tener deber con Dios.
a comprender sus mandamientos, sus estatutos. Para eso es la oración. Señor, yo quiero saber qué estoy haciendo mal, qué debo dejar. Es para ponerme a tono con la santidad de Dios. Y entonces nos olvidamos eso. Nos olvidamos quién es Dios. Mire, la cita dice, el que habita, ¿dónde? El que habita en eternidad. ¿Dónde habita Él? En la eternidad. Si solamente desglosaríamos este párrafo, nos quedaríamos asombrados. Cuando Él dice que Él vive en eternidad, significa que Él en el mismo momento está en el futuro y está en el pasado. Él puede ver el futuro y el pasado en el mismo momento. Solamente alguien que habita la eternidad puede llegar a comprender eso. Y entonces el hombre, hecho del polvo de la tierra, piensa que habla con un igual y no se quiere postrar. Y no viene preparado su corazón para escuchar la palabra de Dios. Antes el púlpito era la voz de Dios, la conciencia de nosotros. Pero hoy en día en los púlpitos solamente hay relatos y relatos. Temo que algunos no presenten sus dificultades a Dios en oración particular, sino que las reservan para las reuniones de oración y allí eleven sus oraciones de varios días. Entonces llegan al día de oración, como yo conocí a esa hermanita, que nadie le quería dejar orar porque cuando oraba 20 minutos. Y no sabían cómo decirle, hermana, ya está bueno. Como no habla, no hay comunión en los días de semana, entonces vine a volcar todos sus problemas, olvidándose de que el día de oración es para apoyarnos los unos a los otros. ¿Qué está mal que yo pida por mi tío? No está mal. Pero hay otros momentos. Las pequeñas diferencias y los prejuicios no deben ir con nosotros a estas reuniones. Como en una familia unida, la sencillez, la mansedumbre, la confianza y el amor deben reinar en el corazón de los hermanos y hermanas que se reúnen para ser refrigerados y vigorizados a juntar sus luces. Yo voy a ir a orar, pero no me pidan que los salude el hermano. No me pidan eso. No, vos vení igual, Dios acepta tu ofrenda. Mentira. ¿Cómo vas a querer hablar con Dios y estar enojado con tu hermano? Es que la gente se olvida quién es Dios. Es que Dios no mira eso. Y vamos a estar odiando. Los paganos pensaban que sus oraciones tenían en sí méritos para expiar el pecado. Por lo tanto, cuanto más larga fuera la oración, mayor. Claro, voy a hacer una oración larga. Entonces lo qué locución que tiene, que habla. Habla, tenían los romanos. De allí aprendimos eso, que nosotros tenemos que hablar y decir y exponernos, y los abogados, todo eso. ¿De dónde vino esa enseñanza? Ese vino del Imperio Romano. ¿De dónde vienen los jueces y los abogados, todo eso? Eso viene de los romanos. Esta idea de la oración resulta de la creencia en la expiación por propio mérito en que se basa toda la religión falsa. Los fariseos habían adoptado este concepto pagano de la oración, que existe todavía entre los que profesan ser cristianos. La repetición de expresiones, prescritas y formales, mientras el corazón no siente la necesidad de Dios. Señor, quiero que me cambie, pero la persona no quiere cambiar. Llega a su casa y acaricia ese pecado. Y luego va el sábado y escucha un tremendo sermón y dice, ¿qué sermón me sacudió? Pero llega a la casa y acaricia el pecado. Esos pecados que hablan del conflicto de los siglos, esos pecados acariciados. Porque Dios lo que busca es que nosotros abandonemos el pecado. Si no, entonces, hermanos, no lo busquen a Dios.
porque Él desea santificar la vida de las personas. La repetición, la oración no es expiación del pecado, porque han experimentado un arrobamiento de los sentimientos. Hay personas que piensan que el sábado, cuando les pone un lindo himno, ¿no? Estoy caminando por las cortes celestiales. ¿Pero qué busca Él? El corazón contrito. ¿Qué busca Él? No que degüelles 10 bueyes, que vos te tires al altar como holocausto vivo. No viven la nueva vida, están engañados. Su experiencia no va más allá de los sentimientos. Edifican sobre la arena y cuando soplan vientos adversos, su casa ahora se derrumba. Experimentan un cambio de corazón. Es apartar los afectos del mundo. El Señor me tocó. ¿Y cómo vamos a saber eso? Porque Él se está apartando del mundo. Esos amigos que ya se juntaban, ya no se junta más. Eso es lo que logra. Y fijarlos en Cristo, tener un nuevo corazón, es tener una mente nueva. Nuevos propósitos, nuevos motivos. ¿Cuál es la señal entonces de un corazón nuevo? Una vida cambiada. Ah, pero vos eras borrachito. Sí, pero ya no soy más borrachito. El Señor me cambió. Cambia, cambia, cambia. Se produce día tras día, hora tras hora, una muerte del orgullo y del egoísmo. Hay hombres y mujeres que seguirán sus propias inclinaciones, aún ante las más claras órdenes de Dios. Y luego se atreverán a orar sobre el asunto pidiéndole a Dios que les permita continuar en dirección contraria a su voluntad. Le pedimos, pero en la verdad no queremos hacer caso a lo que Dios nos pide. Consejo sobre salud. La oración no sustituye la obediencia. Total, el Señor sabe lo que yo paso. La oración no sustituye la obediencia. Pero muchos de los que profesan la fe no saben lo que es la verdadera conversión. Orando y pecando, pecando y orando. Viven ellos llenos de malicia, engaño, envidia. Las oraciones de esta clase son abominación delante de Dios. Entonces yo a veces no llego a entender cómo la iglesia, cuando ve que hay hermanos aquí en esta ciudad reuniéndose, orando, estudiando la Biblia, en vez de decir amén, ¿qué hacen ellos? Ni amén te dicen. Vuelta a la cara te dan. En esa frialdad estamos viviendo, hermano. Pecando y orando, orando y pecando. La oración apurada y ocasional no es una verdadera... Ay, es que nos levantamos tarde y tenemos que ir a marcar a las 6 y tengo que ir apurado, hermano, así que la oración la voy a hacer rápido. Eso es negligencia de nosotros. Nosotros sabemos los horarios que tenemos para ir a trabajar. Bueno, hay que levantarse más temprano. Lutero decía, cuando estoy más ocupado, oraba más. Entonces, eso es lo que nosotros debiéramos mirar. De vez en cuando ofrecen una oración precipitada, pero no existe verdadera comunión. Si Dios lo dice, ¿será que no es así, hermano? Para progresar en la vida espiritual tenemos que pasar mucho tiempo en oración. Cuán a menudo se oía en las cámaras, en el establo, en el huerto, en la arboleda, la voz intercesora. A menudo pasábamos horas enteras en oración, 2 o 3 juntos reclamando la promesa. Con frecuencia se escuchaban el sonido del llanto y luego la voz del agradecimiento y el canto de alabanza, decían los pioneros. Ah, hermano, ¿cuánto oraban ellos? Dios aborrece las oraciones egoístas.
Vi que había algunos como Judas entre los que profesan a esperar al Señor. Satanás los domina, pero ellos no lo saben. Dios no puede aprobar el menor grado de codicia o egoísmo. Él aborrece las oraciones, exhortaciones de aquellos que cultivan estos malos rasgos. Al ver Satanás que su tiempo es corto, él induce a los hombres a ser cada vez más egoístas y más codiciosos. Y luego se regocija cuando los ve dedicados a sí mismos, mezquinos, egoístas. Si los ojos de los tales pudiesen abrirse, verían a Satanás en un triunfo infernal, regocijándose, riéndose acerca de ellos y riéndose de la locura que aquellos aceptan sus sugestiones y caen en sus lazos. Las oraciones secas, áridas, no ayudan a nadie. La iglesia necesita la experiencia viva. La oración fresca de los miembros que gozan de comunión habitual con Dios. Las oraciones y los testimonios áridos, rutinarios. Hermanos, vamos a hablar de testimonio. ¿Quién tiene algún testimonio? ¿Por qué no hay testimonio? Porque dedicamos mucho tiempo para nosotros. Por eso que no hay testimonio. Pero las oraciones de muchos están tan cargadas de formalidad que no ejercen influencia alguna para el bien. No son de un sabor de vida. Advertencia contra oraciones cuyo centro es: Señor, hazme que yo sea un buen líder. Señor, que mi familia prospere, que mis hijos vayan a la universidad. Eso es cargado de egoísmo, hermano. Cargado de yo. Cuando nosotros vamos a orar, lo primero que tenemos que reconocer es que nosotros somos... ¿Quién quiere reconocer eso? No, el otro está pecando, yo no. Yo me voy a salvar. Yo voy a ser sellado. Allá en la iglesia vamos a ser todos sellados. Dios nos exhorta a elegir los dones que redundarán para su gloria. Desea que elijamos lo celestial en lugar. Cuando se dejen de lado las posesiones mundanales, el creyente se va a regocijar en su tesoro celestial. Las riquezas que no se pueden perder en ningún desastre terrenal. El pobre publicano que oraba diciendo: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Él se considera a sí mismo como un hombre muy malvado. En cambio, la oración de los otros es jactanciosa, presuntuosa del fariseo. Mostró que su corazón estaba cerrado a la influencia del Espíritu Santo por estar lejos de Dios. ¿Cómo somos nosotros? Pecadores, malos. Siempre nuestra tendencia va a ser el mal. Por eso es que necesitamos cada vez orar más a Dios. Siempre todo lo que hagamos va a ser siempre tendiente al mal. Usted, pastor, también, todo lo que yo haga siempre va a ser tendiente al mal. Grábenselo. Todo lo que yo haga. Si no fuera por Dios, yo voy a querer, hermano, hacerle algún daño, alguna maldad. Porque yo soy egoísta. Soy pecador. Esa es mi naturaleza. Entonces necesito un agente externo que cambie la fuente. El camino a Cristo. ¿Cuántos cristianos prosperarían si otra vez leemos el camino a Cristo? Hay dos clases de oración. La que es una fórmula y otra la que proviene de la fe. Te encargo, puesto que lo sabes, que mires a Dios con fe sencilla, como la tenías en tu infancia, para decirle: Padre, estoy cansado, dame descanso. Une mi ignorancia
con tu sabiduría, mi debilidad con tu fortaleza, mi fragilidad con tu poder perdurable. Escúdame con tu mano protectora durante los conflictos de la vida. Sálvame del adversario, cada día con Dios. Qué hermoso libro es, hermano. Hermoso libro. Seguridad de la salvación. Ahora, el pecador que perece puedo decir, soy un pecador. Eso está duro, no cualquiera lo dice. Soy un pecador perdido, pero Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Soy pecador. Pero Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarme. El que se arrepiente de sus pecados y acepta el don de la vida del Hijo de Dios, no puede ser vencido. Dios ora y cree. Cuando es tentado y probado, reclama el poder que Cristo le dio con su muerte y vence por su gracia. Esto necesitas entenderlo todo pecador. Debe arrepentirse de su pecado, dice la Reviva Evangélica. Debe creer en el poder de Cristo y aceptar ese poder para que sea salvado y guardarlo del pecado. Cuán agradecidos debiéramos estar por el don del ejemplo de Cristo. Que ninguno que cree en la verdad permanezca silencioso ahora. Ninguno debería ser descuidado ahora. Las promesas de Dios proporcionan ánimo a los que confían en Él. Las perspectivas de ser confrontados con el peligro y dificultades personales no necesitan desanimarse. No debemos sentarnos para esperar tranquilamente la opresión y la tribulación y cruzarnos de brazos sin hacer nada para impedir el mal. Que nuestros ruegos unidos asciendan al cielo. Orad y trabajar. Trabajar y orad. Pero que ninguno obre impremeditadamente. Aprended como nunca antes que debéis ser humildes y mansos de corazón. No debéis formular una ardiente acusación contra ninguno, ya se trate de individuo, de iglesia. Aprended a tratar con las mentes así como Cristo. Cuidado, con la iglesia ni con ninguno de los individuos. A veces hay que hablar en forma dura, pero asegurado que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros, en tu corazón, antes de pronunciar la verdad. Hay algunos que hablan, pero les gusta criticar. El tema sería, si vas a decirle algo a la iglesia, ama a la iglesia primero, a cada uno de los miembros. Se habla sin tener amor a las personas. Qué hermoso, hermano, en cuanto al privilegio que nosotros tenemos de orar. ¿De cuántos problemas nos evitaríamos de orar? Había una madre que su hija ya no quería orar, ya no quería cantar himnos, no quería leer la Biblia. Porque las cosas de este mundo absorben. ¿Qué hago? Sácale el celular. Qué feo es, hermano, cuando uno de nuestros seres queridos vemos que se está perdiendo por la tecnología. Y la madre le decía, vamos a orar, vamos a leer la Biblia. Y su hija le decía, no quiero. Vamos a orar. No. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Bueno, vamos a cantar ese cántico que cantamos del himnario. No quiero. ¿Y por qué no? ¿Por qué no quiero? Ah, cuántas madres van a tener que hacer sacrificio para que sus hijos no se pierdan. A veces los culpables son ellos mismos, pero todavía estamos en tiempo de gracia. Y esa madre, escuchando al Espíritu de Dios, hizo lo que tenía que hacer.
Y así fue que le sacó a su hija eso. Y ahora canta. Y ahora lee. Porque le había quitado el celular. ¿Cuántas cosas hoy en día tenemos que nos impiden llegar al trono de la gracia? Si oráramos más fervientemente, veríamos cosas que ningún otro vería. Había una hermana también que estaba en el hospital y la hermana se había acercado para orar con ella. El privilegio de la oración. Cuando la oración es arrancada de un alma contrita. Y allí en el hospital, una de las personas que ni son religiosas, ni son adventistas, ni sabe quién es el lenguaje, pero veía con tanto ahínco orar esas dos personas, que ella vio que una luz los iluminaba a los dos. Los que oraron no vieron nada. Y entonces esta persona incrédula le dice, ¿me vas a creer si yo te digo algo? Sí, decime. Cuando la visita que tuviste se pusieron a orar, yo vi una luz que bajaba ahí. Si Dios nos mostraría eso, creeríamos. Me recuerdo una revista que leí de la hermana Elena White, donde ella estaba haciendo una predicación, que ella estaba enferma cuando fue a predicar, estaba resfriada, ella no podía hablar y no se podía sostener. Habían dos personas, mujeres, que estaban sentadas en el atrás. Y esas dos mujeres vieron, cuando primero ellas estaban molestas que por qué permitían que la hermana Elena White pudiera predicar así, en el estado que estaba. Y en eso una vio que de una endija donde estaban en el lugar que estaban, venía una luz. Y esa luz cada vez se hacía más grande. Cuando entró esa luz se posó donde la hermana Elena y la cubrió. Y cuando la luz se retiró, dice que la hermana Elena ya no estaba enferma, quedó prácticamente sana. Y creo que la revista, me recuerdo que Jaime White se dio cuenta de las dos personas que estaban atrás, que miraban, una decía por qué permitían y la otra, habían dos. Pero nadie vio la luz, nadie se dio cuenta, que Jaime White es el único que se dio cuenta, que vio la luz ahí. Y a veces nosotros, como seres humanos, como dice el pastor, por no decir al Señor que somos pecadores, no reconocer nuestros pecados antes de decirle que somos pecadores. Y a veces hay personas que nos ven a nosotros, quizás no estamos orando, y también quizás pensarán lo mismo. Me di cuenta esa vez cuando leía la revista que a veces la incredulidad está en nosotros, que nosotros a veces no creemos. Como dice el pastor, nosotros pedimos, pero pedimos mal. No pedimos adecuadamente, no pedimos las cosas que realmente necesitamos para nuestra vida. Y ahí es donde fracasamos. Creo que esto nos ayuda a nosotros como grupo, como iglesia, a entender qué es la oración verdaderamente, una oración sincera, y ver cuál es una oración falsa, aquella oración que el Señor no acepta. Debemos abrir el corazón al Señor para hablar con Él. No sé. Al poder tener también ahora una comprensión más amplia de la oración, sí, a ver. No puedo dejar pasar esta oportunidad de agradecer profundamente de estar aquí y de comprender tanta verdad expuesta. Y
y a la vez tan necesitado que estoy de orar cada día más. Y agradezco al Señor porque me ha hablado a mi corazón en esta noche profundamente. Y además agradezco a mi madre, que algún día estaré con ella, porque ella me enseñó a orar cuando yo era muy pequeño. Me decía: José, ¿estás durmiendo? No, no duermo. Y ella me enseñó a orar. Me enseñó a orar muy pequeño. Y como decía usted, nunca me olvidé de esas oraciones primeras que ella me enseñó, mi madre, a orar, a compartir todo con Dios. Antes de ir al colegio yo oraba por los compañeros de curso, oraba por los profesores que hacían clase, oraba por los vecinos. Me iba en mi mente, siempre me ha gustado orar a través de la mente, porque en un bus uno no puede arrodillarse a orar, pero si el corazón y la mente están con Dios, voy orando por el que va dirigiendo el bus, por los que van arriba del bus, voy orando por la gente que me va a recibirme cuando voy a visitarlos, y que ojalá no me reciba a mí, sino que primero a quien me lleva, primero a Jesús, y que reciban primero el mensaje de Dios antes de comprarme algún libro o algo parecido, sino que sepan que uno es cristiano y que tiene un mensaje grande que compartir. Así que agradezco al Señor este mensaje tan hermoso y este pastor muy contundente, muy macizo, con mucha convicción espiritual, y que hace mucho tiempo que no escuchaba un mensaje de la oración tan profundo, tan íntimo como el que usted ha entregado esta noche, mi amado pastor. Así que de eso agradezco al Señor de estar aquí este día miércoles y de poder saber de qué me ha hablado a mí. Gracias. Siempre entonces tenemos el privilegio de poder orar por nuestro prójimo. Oremos también por nuestros familiares. Oremos también por aquel que nos trata mal. Oremos por las personas que nos calumnian. ¿Saben? El Señor Jesús, y siempre he visto el relato en la historia de estos hombres píos, ellos decían: perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Hoy recordaba, al ver estos pasajes que estábamos leyendo, que uno de los puntos en la oración es el poder y tener el privilegio de arrodillarse. Y yo siempre leo los comentarios en cuanto a las personas que hacen, tanto en Facebook, en WhatsApp. Generalmente yo leo todo, trato de darme tiempo para leer, uno aprende de muchas cosas también. Y no hace mucho tiempo, creo que una semana y media, habíamos puesto un video, habíamos subido en mi Facebook. Ustedes saben que yo no contesto generalmente, pero sí leo todo. Y allí escuchaba unos malos comentarios. Era un video donde yo estaba orando, pero no estaba totalmente de rodillas, ¿sí? Entonces, al presentar esto, muchos pensarán que, bueno, yo lo digo, pero yo no pienso, o sea, el pastor no piensa que se debe orar de rodillas. Yo sí pienso que se debe orar de rodillas en todo momento, y ustedes lo pueden ver. Siempre oramos de rodillas, las posibilidades que tenemos de orar. Y no contesté en cuanto a eso que habían tocado, pero a veces es bueno que algunos sepan. Esa vez que yo había puesto el video, no todos saben, hermano, lo que significa viajar 36 horas, ¿sí? Y yo justo cuando me arrodillé a orar en ese congreso, me agarró un calambre, ¿sí? Muchas veces me agarraba calambre por largo periodo de estar sentado. Entonces cuando me iba, siempre me agarraba de esta pierna. Por eso que yo siempre una rodilla ponía y la otra no. Hasta que después fuimos tratando de solucionar ese problema. Ustedes ven que yo generalmente oro siempre de rodillas. Pero siempre hay personas, siempre va a haber personas que van a querer eso llevarlo para el mal. Y yo siempre pienso, a veces pueden decirlo ellos porque no saben lo que hacen. Y a veces hay que saber soportar y orar por estas personas también, ¿sí? Que el Señor nos pueda ayudar en ese sentido.
Oremos por las personas. Nunca dejemos de orar. Y si nos agravian, tal vez ellos no sepan. Lo hacen porque no saben. ¿Sí? Pero el día de mañana, Dios le va a dar la luz. Y cada uno de nosotros vamos a estar unidos. El deseo sería que todos se salven. Pero no va a ser así. No todos se van a salvar. Un pequeño grupo de toda la humanidad de seres, de los habitantes de la tierra, la mayoría se van a perder. Y que si se van a perder, y si nosotros vamos a ver que algunos de nuestros familiares se pueda llegar a perder, que no sea sin antes haber hecho todo lo posible para que nuestros familiares se salven. Mi hermano, haga todo lo que está en su mano para que se salve. Porque cuando llegue el tiempo de sellamiento, algunas personas se van a ser selladas y otras no. Nadie va a ser sellado por tener alto conocimiento. Y es lo que yo estoy viendo mucho en Facebook y en las redes. Mucho conocimiento, poco amor hacia las personas. Muchos calumnian, muchos hablan por demás. ¿Quién es el varón justo y perfecto? ¿Quién habitará tu santo templo? Dice el Señor en Salmos 24. El que no se ha sentado en silla de escarnecedores. El que no se ha juntado en malos principios. Aquel varón, dice el libro de Santiago, capítulo 3, el que refrena su boca, este es varón perfecto. Que podamos orar por nuestras familias, hermano, en nuestros hogares. Vamos a orar por los familiares, por esta iglesia que están haciendo, ¿sí? Por las personas también que Dios ayudó, para no se olviden nunca de los pioneros de esta iglesia, que constantemente daban la advertencia. Oremos por ellos. Oremos por esas personas que quisieron que este grupo se arme. No nos olvidemos, no seamos ingratos, hermanos. Esas personas a veces pasaron oraciones para realizar lo que ahora están viendo. ¿Sí? Las oraciones, tal vez que hacía Luisito. No, nunca va a ser en vano. Porque ahora nosotros vemos el fruto de la cosecha. Nosotros tiramos la semilla, pero Dios riega. Dios da fuerza a la plantita. Hagamos todo lo posible para criar nuestros hijos para que no se pierdan, hermana. Porque algunos no van a ser sellados. Tengamos en cuenta en nuestras oraciones también. Me acabo de enterar en esta semana que allí está el pastor Elliot. No me acuerdo su apellido ahora. González creo que es. En Estados Unidos. Yo no sabía, quedó atrapado por este tema de los cierres de frontera. Él ya perdió 8 vuelos, el pastor. Él vive en Puerto Rico. Y allí me contaba que 8 vuelos perdió. En medio de que Puerto Rico se sacudía con terremotos. Por 2 semanas, 3 semanas, no sabía si su familia estaba muerta, viva, no podía hablar. Y él en medio de la campaña, predicando la verdad presente y a veces la cabeza de las personas. Que el Señor le dé fuerza a esas personas. Oremos por ellos. Oremos por el pastor Nelson, que todos los días el pastor Nelson estaba predicando por fe. Echémosles un amén, hermanos, a esas personas que están dedicando su tiempo a predicar. Para que el pueblo de Dios pueda unirse de una vez por todas. Por esos siervos que Dios tiene. Allá también, no olvidarme, siempre estamos
pensando, y yo quiero que lo tengan en cuenta también en sus oraciones, del pastor Piedrahíta allí en Panamá. El trabajo que está haciendo. Oremos por su familia cuando quedan solos ellos, cuando el pastor se va. Y por las personas que, yo no sé cuántas personas o ministros habrán quedado atrapados. Oremos por sus familias, hermano. En este caso yo quiero que siempre tengan en cuenta en sus oraciones también los miembros de allí de Buenos Aires, ¿sí? De mi esposa y mi suegra también, para que Dios los sostenga. Ellas son solitas allá. Y que, bueno, el Señor abrirá las puertas en algún momento. Pero mientras tanto seguimos trabajando aquí. Pero a veces se hace difícil, se hace pesado. Y esa fortaleza solo lo da Dios. No dejen que el trabajo sea en vano. No dejen nunca que el trabajo sea en vano. Traten de unirse y no separarse. Dejen las peleas de un lado, porque esta causa costó mucho sacrificio, hermano. Que cuando el enemigo quiera atacar, nos unamos en oración. Oremos por los que nos bendicen, pero también oremos porque las personas que nos maldicen y calumnian. Porque el Señor, para que no tome en cuenta su pecado. Vamos a orar, hermano. Santo Padre, Santo Dios, te damos gracias, Señor, porque tenemos el privilegio, mediante la oración, del poder hablar contigo. Amén, Señor. No solo nosotros, sino que aquí también los hermanos que están presentes, que nuestra oración sea una y que pueda unirse con el suave perfume de la intercesión de Cristo. Vela por tu iglesia, Señor. Vela por los pastores que están todavía y no pueden volver a sus hogares. Que sostengas a su familia, pero también sostengas sus piernas. Son débiles, son de carne, pero tú las volverás piernas de bronce y hierro, para que tu poder sea manifestado en la debilidad. Por los hogares, donde hay muchos que no pueden salir, para que sea tiempo de prepararnos, de buscarte a ti con temor y con temblor. Por toda la familia, para que el mensaje pueda llegar a tiempo. Todavía no cierres la puerta de gracia. Hay muchos que deben llevársele el mensaje, el fuerte pregón del tercer ángel. Por nuestros hermanos que están aquí cerca, en la región de los lagos, por Daniela, por Ricardo, por Cristian Jaramillo y por tantas otras personas, Señor, que pueden allegarse aquí a esta ciudad de Río Bueno. Bendito seas tú, oh Dios. Cuán grande es tu misericordia. A veces faltan palabras para describir tu gran amor y misericordia. ¿Dónde estaríamos hoy si no fuera por tu gracia? Bendito seas tú, oh Dios, que podamos retirarnos a nuestros hogares con nuestro corazón henchido de paz. Bendito y alabado seas tú, oh Dios, por siempre, por todos los siglos y de eternidad a eternidad. Tu nombre sea alabado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
hermano, perdón. Así uno lo que y justo no sabía que había culpa. Eché de menos al hermano Marcelo.